episodio 20 del podcast de prismáticosastronómicos.com. ¿Qué es la luna de fresa? ¿Cuándo podemos verla? Hay nombres de las lunas llenas más conocidos que otros, pero la luna de fresa es una de las más famosas porque suele coincidir con su máxima aproximación a la Tierra y pasa a ser lo que conocemos como superluna de fresa. Pero te cuento mucho más. Esta luna de fresa coincide con la luna llena del mes de junio de cada año y cuando coincide con que está más próxima a la Tierra, hablamos de la superluna de fresa. Ojo, que su color será el normal de la luna llena. Lo que sucede es que al estar más cerca percibimos su brillo anaranjado un poco más brillante cuando empieza a levantar por el horizonte, pero no porque se llame luna de fresas tiene ese color. ¿Y cuál es el origen de este nombre? La conocida como luna de fresas debe su nombre a la coincidencia con la madurez de estos y otros frutos rojos en esta época del año. Es una cuestión, a fin de cuentas, vinculada con las temporadas de los cultivos. Y el nombre proviene, como en otras muchas ocasiones, del viejo almanaque del agricultor, cuyo origen está en la cultura popular de las tribus nativas americanas. ¿Y por qué es una superluna? La luna de fresa es una superluna porque coincide con la máxima aproximación de nuestro satélite a la Tierra cuando está llena, como te comentaba antes. Y este hecho hace que la luna pueda apreciarse un poco más grande porque está más cerca de la Tierra de lo habitual. Pero esto es un término más usado por la prensa que propiamente por los astrónomos. Para darte una idea, por ejemplo, la última que vimos fue un 10% más grande de su tamaño promedio durante el transcurso del año. ¿Cuándo puedes ver la luna de fresas? Pues la pudimos ver el pasado 14 de junio de este año 2022, pero para aquellas personas que queréis saber qué noche es la luna de fresas en los próximos años, decirte que en 2023 será el día 4 de junio y el 2024 el 22 de junio. En el 25 será el 11 de junio, en 2026 el 30 de junio, en 2027 el 19 de junio y en el 2028 el 19 de junio. Y para el 2029 espero haber grabado otro episodio, ¿vale? ¿Y cómo observar mejor esta luna de las fresas? No hay nada especial que hacer para poder disfrutarla, pero sí puedes mejorar la experiencia con estas recomendaciones. Busca zonas con poca contaminación lumínica, porque la luna la vas a ver más o menos igual, pero conseguirás ver su posición en el cielo con las estrellas de fondo. Puedes acompañar la observación con unos prismáticos astronómicos de aumentos intermedios y que tengan unos aumentos entre 7, 10 o 12. Para que te permitan ver la luna completa dentro del ocular. Si dispones de telescopio, aprovecha y busca detalles más pequeños de la superficie lunar. Y hasta aquí el breve episodio de hoy. Suscríbete para no perderte ningún episodio y también suscríbete en el blog en la dirección prismáticosastronómicos.com/suscríbete. Nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós.